Cuando escuchamos el término asesino en masa, imaginamos caos, disparos en un lugar público, una multitud aterrada, el silencio después de la tragedia. Pero lo cierto es que detrás de cada uno de estos crímenes existe una historia. Alguien que planea, alguien que se siente olvidado, alguien que decide que la manera de ser escuchado será a través del horror. A diferencia de los asesinos seriales que actúan en lapsos largos y con víctimas dispersas, el asesino en masa concentra toda su furia en un solo escenario, en un acto que no solo busca destruir vidas, sino transmitir un mensaje. Hoy vamos a explorar 3 casos emblemáticos: el hombre que convirtió una universidad en un campo de guerra, el trabajador postal que dio origen a la expresión going postal, y el joven cuya masacre en Noruega sacudió al mundo entero en pleno siglo XXI. 3 historias distintas, un mismo eco de violencia colectiva. Bienvenidos al camino hacia el asesino. Charles Whitman, el francotirador de la Torre. 1 de agosto de 1966, Universidad de Texas, Austin. El sol golpeaba fuerte ese mediodía. Los estudiantes cruzaban el campus, el bullicio era el de un día normal de verano. Nadie podía imaginar que en pocos minutos aquel lugar se convertiría en un campo de batalla. Charles Whitman, un joven de 25 años, ex-marine, subió a los 27 pisos de la torre de reloj de la universidad. Llevaba consigo un arsenal, rifles, escopetas, pistolas, incluso un machete. A las 11:48 de la mañana, abrió fuego. En menos de 96 minutos dejó 16 muertos y más de 30 heridos. Fue el primer tiroteo masivo en un campus universitario en Estados Unidos, un acto que marcó la historia del país. Desde lo alto de la torre, Whitman tenía una vista perfecta del campus. Apuntaba con precisión militar, cambiaba el objetivo con calma, como si estuviera en un campo de entrenamiento. La gente corría, otros se escondían detrás de árboles y coches. La policía local no estaba preparada para algo así. No existían protocolos de respuesta a tiradores activos. Los agentes que lograban acercarse eran recibidos con disparos certeros. Pero mientras tanto, civiles armados de Texas, estudiantes y vecinos comenzaron a disparar contra la torre. No lograban alcanzarlo, pero sí algo importante: distraerlo. Whitman perdió parte de su control, obligado a cubrirse entre disparo y disparo. Finalmente, a la 1:24 de la tarde, un grupo de 3 hombres logró abrirse paso hasta la torre. 2 policías, Houston McCoy y Ramiro Martínez, y un civil armado, Allen Crum. Subieron hasta la plataforma superior. Whitman los esperaba, pero ellos reaccionaron más rápido. Fue abatido allí mismo. El ataque había terminado. La pregunta que siempre quedó fue: ¿por qué? Charles Whitman no encajaba con el perfil del monstruo que solemos imaginar. Era inteligente, con un coeficiente intelectual superior a la media. Tenía disciplina, había sido un marine condecorado. Incluso había soñado con convertirse en ingeniero. Pero en su vida había grietas. Un padre violento, controlador y abusivo que marcó su infancia. Un matrimonio joven en el que Whitman comenzaba a mostrar irritabilidad y comportamientos erráticos. En los meses previos al ataque buscó ayuda psicológica en la universidad. Llegó a escribir: me siento dominado por pensamientos extraños, no logro controlar mis impulsos, algo me empuja a hacer daño a las personas que amo. Su psiquiatra lo vio angustiado, deprimido, pero no predijo lo que vendría. Tras su muerte se descubrió un detalle inquietante. Whitman había dejado cartas manuscritas pidiendo expresamente que se estudiara su cerebro. Sentía que algo en su interior estaba fallando. La autopsia reveló un tumor cerebral del tamaño de una moneda. Estaba presionando la amígdala, una región clave en la regulación de las emociones, especialmente el miedo y la agresividad. ¿Fue ese tumor lo que le llevó a la masacre? ¿O solo potenció una violencia ya latente en él? Los especialistas no se ponen de acuerdo. Algunos creen que el tumor alteró su capacidad de control. Otros que fue una combinación de factores: su crianza bajo un padre abusivo, la presión militar, su aislamiento emocional y finalmente la alteración neurológica. El caso de Charles Whitman abrió un debate que aún continúa. ¿Hasta qué punto la biología puede determinar la violencia humana? ¿Podemos culpar a un tumor cerebral por lo que ocurrió? ¿O fue el tumor solo una chispa más en su vida, ya marcada por el trauma?
Lo cierto es que aquel día en la Torre del Reloj no solo murieron 16 personas inocentes, también nació un fenómeno que cambiaría la historia: el asesino en masa moderno, un concepto que desde entonces forma parte de la criminología y de nuestra memoria colectiva. Patrick Cyril, el cartero furioso. Oklahoma, 20 de agosto de 1986. En la tranquila ciudad de Edmond, el servicio postal era parte de la rutina cotidiana. Los trabajadores empezaban temprano, clasificaban cartas, preparaban rutas. Nada hacía pensar que esa mañana el correo traería muerte. Patrick Cyril, de 44 años, era un cartero suplente, reservado, solitario, con una vida marcada por la frustración. Exmarine y experto en armas, había fracasado en casi todo lo demás. No tenía relaciones estables, vivía con su madre enferma y en el trabajo acumulaba quejas y reprimendas. El día anterior había sido amonestado por sus superiores. Cyril sintió que lo estaban arrinconando y esa noche tomó una decisión: vengarse. A las 7 de la mañana, Cyril entró en el edificio del servicio postal con 3 pistolas automáticas. En menos de 15 minutos abrió fuego contra sus compañeros. Iba despacho por despacho, pasillo por pasillo, disparando de forma fría y metódica. 14 personas murieron, 6 más quedaron gravemente heridas. Muchos ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando la policía entró al edificio, encontraron a Cyril muerto. Se había disparado a sí mismo en la cabeza. El ataque fue tan brutal que en Estados Unidos se acuñó una nueva expresión: going postal, ponerse postal, un término que pasó a describir a alguien que estalla de manera violenta en el trabajo. ¿Quién era Patrick Cyril? Los informes lo describen como un hombre resentido, hostil, con dificultades para relacionarse socialmente. La soledad y el fracaso parecían perseguirlo. Tenía rasgos de personalidad paranoide, desconfiaba de todos, sentía que lo vigilaban, que lo criticaban constantemente. Su carrera en el ejército había sido la única etapa donde encontraba sentido y disciplina. Fuera de ese entorno se sentía perdido. El detonante fue claro: la amonestación laboral. En su mente no era solo un aviso, era una humillación pública, una confirmación de que lo despreciaban, y eligió responder con violencia total. Su caso se convirtió en un ejemplo clásico de lo que la criminología llama asesino de resentimiento, alguien que se percibe víctima de injusticias y que busca venganza contra quienes simbolizan su fracaso. Anders Breivik, el terror en Noruega. 22 de julio de 2011. Noruega, un país pacífico con uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo. Ese día la tranquilidad se rompió en 2 actos de terror planeados con precisión quirúrgica. Anders Behring Breivik, un hombre de 32 años, llevó a cabo el ataque más mortífero en la historia moderna de su país. Primero, en el centro de Oslo, Breivik estacionó una furgoneta cargada de explosivos frente a la sede del gobierno. La detonación fue devastadora, 8 personas murieron y decenas resultaron heridas. Pero aquello era solo el inicio. Mientras la policía y los equipos de emergencia atendían la explosión, Breivik se dirigió a la isla de Utoya. Allí, un campamento de verano reunía jóvenes del Partido Laborista Noruego. Vestido con un uniforme falso de policía, Breivik atrajo la confianza de los adolescentes. Minutos después sacó sus armas y comenzó a disparar sin piedad. El ataque duró más de 1 hora. 69 personas murieron, la mayoría menores de 20 años. Cuando la policía llegó, Breivik se rindió sin resistencia. No huyó, no buscó escapar, quería ser capturado para difundir su mensaje. Breivik no era un asesino impulsivo. Había planeado su ataque durante años, elaborando un manifiesto de más de 1500 páginas. En él justificaba su violencia como una cruzada contra el multiculturalismo y la inmigración, que según él amenazaban la identidad europea. Su crimen no buscaba solo matar, quería transmitir un mensaje ideológico, dejar huella como mártir de su propia causa delirante. La psiquiatría se enfrentó a un dilema. ¿Era Breivik un psicótico, un hombre delirante o un extremista frío y consciente? Los primeros informes lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, pero tras evaluaciones más profundas la conclusión cambió. No estaba loco en el sentido clínico. Tenía una personalidad narcisista, con rasgos antisociales, pero sabía perfectamente lo que hacía. Su acto fue racional, dentro de su ideología distorsionada. El ataque de Breivik dejó un país entero en shock. Noruega, símbolo de paz y democracia, descubrió que ni siquiera las sociedades más tranquilas están a salvo del extremismo. Hoy cumple una condena de 21 años, prorrogables indefinidamente.
una prisión que en la práctica significa cadena perpetua. Pero más allá de su destino, el caso nos recuerda algo inquietante. La violencia no siempre nace del descontrol. A veces se planifica, se racionaliza, se viste de ideología, de causa, de falso heroísmo. Breivik no fue un loco desatado. Fue un extremista calculador que convirtió sus creencias en armas, y esa es quizá la forma más peligrosa de violencia, la que se justifica en nombre de una idea. Whitman, Cyril, Breivik. 3 épocas, 3 motivaciones diferentes. Un tumor cerebral, una vida de frustración, una ideología radical. Pero todos ellos eligieron el mismo camino: convertir su dolor en espectáculo, en violencia. Los asesinos en masa no buscan tanto a la víctima, buscan un escenario, un lugar donde su mensaje, su rabia, su delirio o su odio quede grabado para siempre. Y aunque tratemos de comprenderlos, la conclusión es clara: son hombres que, incapaces de transformar su mundo, decidieron destruir el de los demás. La pregunta que nos queda es: ¿cómo la sociedad puede identificar esas señales antes de que el caos estalle?